Buen día y muchas bendiciones para todos ustedes, agradeciéndole una vez más por estar en sintonía todos los días a las 10 de la mañana en su programa ¿Qué día con Eddie Bueno? Hoy quiero también decirle que estamos a 4 de diciembre, estamos ya en el mes festivo de la Navidad, aunque realmente no se siente como esa emoción en las calles, ese espíritu de fiesta. Y esto cuando sucede es porque a veces la situación no está muy buena, todo está muy caro, pero vamos a ser positivo y disfrutar de estas fechas de Navidad junto a los familiares, amigos, con lo que se pueda, con lo que se tenga. Y sobre todo siempre estar agarrado del Señor, de mantenernos siempre bajo esa bendición que nos da mucha positividad y nos da mucha esperanza. Hoy estoy en compañía de mi querido amigo y compañero Leonardo Jiménez. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Margarita. Buenos días a toda nuestra teleaudiencia, la gente que nos ve en diferido, que nos ve por YouTube. Bienvenidos a ¿Qué día con Eddie Bueno, Cinevisión, Canal 19. Mira, Leonardo, ¿cómo tú sientes esta fecha de diciembre? Ahí era que te iba a caer ahora mismo. Cayendo en cuenta con lo que tú estás diciendo, acaba de pasar el Black Friday. Bueno, pues ¿Y cuándo fue eso? Fue el viernes pasado. Pues yo pensé que eso había pasado hace rato. No. Bueno, tú sabes. Señores, mira, cuando ni mi hija me habló del Black Friday. Óyeme. ¿Cómo es? Black Friday. Señores, ese día se suelen suceder grandes tapones. No hay circulantes. En la capital, en el casco urbano sobre todo. Y yo esa noche tenía que salir. Pues le cuento que yo dije, bueno, yo me voy en el motor porque los tapones van a estar a 2 por chele. Señores, las calles estaban vacías. No hay dinero en la Oye, calle. yo pensé que ese día, ese viernes, aquí se iba a haber una hecatombe de gente y tapones. Señores, estaban vacías las calles. Yo dije, pero ven acá, yo estoy confundido, yo creo que me equivoqué de fecha. Y yo ando en el motor y yo digo, pero ¿y qué pasa? Pero no hay tapón, ¿y qué pasó? Eso no se sintió. Me dicen amigos míos que tienen comercio de electrodomésticos y cosas de estas, que no se movió una hoja. Y fueron ventas totalmente normales como cualquier otro día. Y entonces acababan de dar el doble sueldo, lo dieron la semana pasada. Y ni así se movió la economía. Esto es una cosa preocupante. Pues dieron ya el doble sueldo. Sí, ya empezaron a dar los doble sueldo. Todas las instituciones del gobierno pues entonces debían ya ese doble sueldo se debía, porque no se ve, las tiendas están vacías. Señores, pero es que la gente, el otro día, un político, no recuerdo cuál, ellos viven hablando disparate todito, pero dijo algo muy real. Hay gente aquí que nada más come 2 veces al día. No le da para los 3 chavos, como dicen a los Bueno, policías. pues yo le agradezco a don Johnny, el dueño de aquí, del programa, porque mi primer regalo de Navidad y único hasta ahora me llegó de mano de don Johnny, así que muchas gracias, don Johnny, por ese regalo. Hoy anoche probé ese bizcocho de Navidad. Ay, riquísimo. Tengo que preguntarle dónde fue que lo hicieron, porque la verdad que estuvo muy bueno. El que tú le trajiste a Eddie, yo lo probé, eso estaba riquísimo también. Sí. Eso estaba riquísimo. Pero ese de cumpleaños. Sí, pero eso fue riquísimo. El que don Johnny me regaló es de esos bizcochos de Navidad que tienen fruticas y cosas, riquísimo. Bueno. Y por lo menos ahí sentí la Navidad, la brisita de Navidad, yo la sentí ahí. Pero la verdad, Eddie, es que ni siquiera, yo recuerdo que cuando uno salía ya desde el mes de noviembre, uno salía, es más, hasta poco bombillito desde octubre, hasta poco bombillito a eso voy, desde octubre ya la gente va poniendo sus bombillitos, sus arbolitos. A mí me encanta la Navidad, me encanta, yo soy de la que pone todo de Navidad en el baño de mi casa. Y yo no he sentido como ese espíritu, ese deseo, con decirte que yo no he puesto el arbolito en mi casa. Bueno. Lo tengo ahí parado en el balcón y todos los fines de semana estoy pensando en ponerle los bombillitos y hacerlo. Y me pasa como la rana René, que cuando me siento, digo, voy a hacer el arbolito. Y me siento en la sala y cuando lo veo se me pasa. Se te pasa el deseo. Se me pasa el deseo. Sí, para cualquiera. No, eso ya es otro tema, pero
realmente, señores, de una manera muy seria, yo veo que la gente está al grito. Todo el Sí. que yo hablo de comercio, de negocio, me dice, oye, la cosa está parada, la cosa Y está me da parada. mucha pena y mucha lástima porque si eso es nosotros que tenemos un poquito más de posibilidades, yo me pongo a pensar en aquellas personas que tienen menos posibilidades, que realmente están pasando mucho trabajo y que en estos momentos tengan que pasar una Navidad triste en espera de que un gobierno le dé una fundita para tener una cena en su casa. Eso es lamentable porque antes, aunque sea pobremente, la gente hacía su cena y se veía la algarabía hasta de la gente de bajo recurso, hasta yendo a tiendas económicas y a comprar sus bombillitos, sus arbolitos de manera precaria dentro de su nivel, pero se sentía esa alegría, se sentía de que cuando cobraban ese doble sueldo, les rendía por lo menos para comprarle, aunque sea una pistolita de agua a sus hijos. Pero ya no estamos viendo esto, ya estamos viendo que cuando esas familias de clase de económica con precariedad, ya cuando reciben alguna cantidad de dinero, ya lo deben. Mira, yo te quiero decir a ti algo, un ejercicio que podemos hacer, porque cuando usted ve que a otro le funciona, lo que sea, usted trata de imitarlo. Yo estaba viendo un comentario de unos economistas sobre lo que ha pasado en México. En México, después que López Obrador entró a la presidencia, hasta la Sheinbaum, el sueldo mínimo se ha triplicado. Ellos han venido haciendo una escalada anual, claro, de acuerdo con los empresarios, no ha sido algo impuesto, ha sido algo estudiado, y han venido aumentando los sueldos paulatinamente. De hecho, la Sheinbaum, la presidenta, acaba de anunciar que para enero, a partir del mes que viene, tienen un aumento de un 13.5% y todos los años han venido subiendo los sueldos mínimos, y tú sabes que hay muchos economistas que dicen que eso trae mayor inflación. Yo le quiero decir a ustedes que en México no ha habido inflación, el poder adquisitivo se ha aumentado en un 500%, la gente vive mejor y la economía lo que ha hecho es que ha crecido, porque si usted puede comprar, Hay más circulante. usted paga más impuestos, el que vende más, el gobierno cobra más impuestos. Entonces, yo creo que aquí deberíamos de analizar qué tan efectivo sería hacer un ajuste, aunque sea en un tiempo, donde los sueldos mínimos lleguen a lo que es la canasta básica. Porque si decimos que la canasta básica son 43,000 pesos o 37,000 pesos, ¿por qué tenemos sueldos de 15, de 14, de 13, de 12? ¿Me entendiste? Entonces, es contraproducente que cuando tú, como gobierno, como Banco Central, que hace los estudios pertinentes, diga que la canasta básica está en unos 40,000 pesos, 42,000 pesos, los sueldos mínimos sean de 15, 16, 17 mil pesos. Entonces, el sueldo mínimo te está diciendo que está por la mitad de lo que va la canasta básica. No, y precisamente sobre eso es que viene hablando Omar Fernández sobre la indexación de los salarios, porque una persona que ganaba X cantidad de unos 30 y pico de mil de pesos, les rendía, pero ahora con el aumento del dólar todo ha subido, ya es como si estuviera ganando menos y no igual que antes, sino menos. Lo que pasa con la indexación es un tema impositivo, no de sueldo per se. O sea, la indexación es que hay un tope hacia el cual no se le cobra impuestos, que son 34,000 y tantos pesos mensuales, ¿verdad? Exacto. Entonces, la indexación es el aumento de ese escalón de que no pague impuestos, que debería estar en 52,000 pesos, eso es redondeando, son 51,800 tantos, 52,000 pesos sin pagar impuestos. Cuando tú pagas impuestos entre 34 y 52, le estás pagando impuestos a 17,000. Un 15% que se paga de impuestos de esos 15,000 equivalen a 2,500 pesos redondeando que está pagando cada dominicano que sobrepasa ese umbral de impuestos que no debería de ser pagado. Ahora, cuando tú calculas
esos 2.500 pesos por 720.000 trabajadores que se supone que están pagando ese impuesto de más, estamos hablando de un número muy serio. Estamos hablando de miles de millones de pesos que está cobrando el gobierno por impuestos que no debería cobrar. Por eso es que digo, cuando se habla de que el gobierno ha recaudado muchos fondos, es cierto, ha recaudado mucho, porque si los precios suben y las personas tienen la necesidad para sobrevivir de seguir comprando caro porque subieron, así mismo como sube el precio, sube la recaudación, porque Claro. usted cada vez que compra está pagando impuestos. Entonces, obligatoriamente tiene que comprar al precio que le están vendiendo, pagando, le suben los impuestos porque el precio sube, el gobierno recauda más, pero sus bolsillos van bajando. Entonces, de eso es que se trata la indexación de la que habla Omar Fernández, de que si los precios han subido, hay una inflación, pues entonces hay que, según la ley, pues debe de indexarse estos salarios. Y algo es algo, por lo menos le aumenta un poquito el sueldo, lo que reciben. Tú sabes cuando uno ve en la manera de que el gobierno, no diciendo el gobierno del PRM, y en mi caso yo no me refiero al PRM, a Luis Abinader, yo me refiero a todos los gobiernos. No, estamos hablando de la situación económica, no hemos mencionado gobierno. Todos los gobiernos, pero como uno ve... es el que está. Claro, uno ve de la manera en que los gobiernos dilapidan los fondos en cosas que no tienen que ver, cosas que al final no nos beneficia como sociedad a todos, sino que beneficia a un grupito. Tú dices, óyeme, pero es que si tú agarras un tanque de agua y le haces un hoyo por debajo, no importa la cantidad de agua que tú le tires por arriba, jamás lo vas a ver lleno. Porque ¿qué pasa? Si seguimos dilapidando los recursos de la manera en que lo hacemos, nosotros jamás vamos a llegar a tener un gobierno eficiente en relación a la cantidad de recursos que recauda y lo que invierte. Como dicen ellos, invierten, pero en verdad gastan mucho dinero. Aquí el gasto corriente del gobierno es una cosa vergonzosa, ¿ok? Sí. Entonces, cuando tú ves eso, tú como dominicano dices, oye, pero es que me cogen los impuestos a mí de los bolsillos para ellos votarlo y a uno le duele pagar impuestos. Ese es el sentir del común denominador de los dominicanos que no ve que les retribuyan los impuestos que pagan. Margarita, por ejemplo, si nosotros pagáramos impuestos y tuviéramos una educación básica aquí, gratis, de calidad, de calidad, que tú puedas, porque lo primero que no tienen sus hijos en los colegios públicos son los funcionarios del gobierno. No sí, porque en Estados Unidos dicen que pagan muchos impuestos, pero esos impuestos se les retribuye claro, al ciudadano. Los muchachos tienen una educación gratis, claro, eficiente. Que tú tengas una universidad UAS, vuelvo y digo con la UAS, estamos construyendo regionales en todo el país, pero a la UAS no se les está exigiendo que manden los profesores correspondientes a las materias que vayan a impartir a cada pueblo. Los muchachos tienen que andar el país entero detrás de materias para poder completar el currículum. Conozco gente de San Juan que tienen materias en San Juan, que tienen materias en la capital y que tienen materias en San Francisco. Hoy un pobre que pueda viajar a buscar una materia a la capital y a San Francisco de San Juan, no es pobre, es más barato pagar una universidad privada. Así es, y hay escuelas que han tenido que suspender también sus clases por deterioro y han tenido que mandar a sus alumnos a recibir las clases virtual cuando a veces no tienen ni siquiera internet en su casa o no tienen luz en su casa, porque aquí la luz no es constante. Las personas de pocos recursos que tienen sus hijos en escuelas no necesariamente tienen los recursos para pagar un internet mensual en su casa y tienen que hacerlo por obligación para que sus hijos no pierdan el año escolar. Entonces yo a veces me pregunto, Leonardo, ¿dónde está ese dinero que el Ministerio de Educación es el que tiene, es el que cuenta de todos los ministerios con más recursos? Con eso del 4% del PIB. Claro. O sea, que quiere decir que es un presupuesto que yo no sé. Aquí invertimos más en educación que en salud. Pero no se ve. No se ve. Entonces a veces yo pienso, ¿será que conviene que el ciudadano que va a las escuelas, que es ese ciudadano de pocos recursos, que no tiene con qué pagar un colegio privado,
y es el ciudadano que va y hace fila y bajo el sol los días de elecciones, ¿será que no le conviene que ese sector pobre sea consciente, se eduque y pueda pensar qué le conviene, por quién le conviene votar y se mantenga en la pobreza para poder con dádivas y clientelismo poder comprar esa conciencia para que voten por un candidato o por un partido que tiene los recursos para calmar el hambre un día o el mes de campaña? Mira, Margarita, mira, yo voy a colegir contigo, pero de una manera más estridente. Yo quiero decir aquí que los políticos dominicanos tienen años invirtiendo en la ignorancia del pueblo. No en la educación del pueblo, en la ignorancia del pueblo. El negocio de los políticos es que el pueblo sea ignorante para, como tú dices, el día de las elecciones, con 2,000 pesos o con picapollo, con 500 pesos, pero déjenme decirle a ustedes algo que no se ha dicho aquí, o sí se ha dicho, pero como tras bambalinas. Yo tengo informes que me han dicho que supuestamente, porque no lo vi, hubieron candidatos que repartían gramos de droga para conseguir votos en la campaña pasada. Sí. O sea que aquí hay diputaciones que se ganaron repartiendo droga. Pero el gobierno tiene que investigar eso. Sí. Óigame, y el que se puso a eso, quien sea, tiene que tener un peso específico, porque ven acá, ¿cómo vamos a llegar ahí? Hemos visto cómo varios legisladores, hasta alcaldes, precisamente posiciones que fueron electorales, claro, han sido investigados por asuntos de droga y otros han sido inclusive deportados. Extraditados, claro. Exacto, extraditados. Entonces, precisamente en este gobierno, no estoy acusando que esto solamente ha pasado en el PRM, en todos los partidos se cuecen habas, siempre se puede filtrar uno que otro narco haciéndose pasar por empresario, pero cuando vemos una cantidad tan grande, entonces eso hasta Dios lo ve. Y no es lo mismo que aparezca en un partido alguien que aportó a una campaña haciéndose pasar por un empresario y ese dinero realmente venía del lavado o del narcotráfico. Bueno, puede pasar, pero que sean personas que pertenecen a un gobierno, que sean personas que pasaron por unas elecciones y que ganaron una posición electoral, entonces ya eso es diferente. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, entonces vamos a convertir los gobiernos en gobiernos del narco, o vamos a convertir este país en un narcoestado. Entonces, eso, la Junta Central Electoral debe buscar la manera de verificar, indagar bien quiénes son esos candidatos que se postulan a cargos de regidores, de senadores, de diputados, de alcaldes. Investigar bien de dónde vienen, cuál es su procedencia, de dónde viene su dinero. Eso no es simplemente llenar papeles dígame de dónde usted tiene, no, es investigar, porque aquí tenemos organismos de investigación. A mí no me diga que los gobiernos no saben quién es quién, porque aquí tenemos organismos que tienen todos los equipos de investigación necesarios para saber si ese candidato realmente tiene dinero de procedencia limpias o oscuras. Bueno, dicen que ningún río sube limpio. Ningún río sube limpio. Tú ves río blanquito, bajito, tranquilo. Cuando va a subirse, lleno de turbio, lleno de palo, de hoja, de rama, de todas las cosas. Se pone oscuro el agua y así que suben los ríos. Así que ningún río sube limpio. Si es un río que no tiene mucho tiempo, con un caudal grande, y de repente está bajito y de repente está grande, limpio no fue. Y no estamos hablando de río. Bueno, pues vamos a unos comerciales y volvemos enseguida con nuestro invitado especial que tenemos por aquí, un miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, el señor Luciano. Volvemos al regreso.
Ese día era la carrera, había mucho apoyo, estábamos en alta y yo estaba puesto para coronar. Pero tuve un mal presentimiento, como que vi un accidente, los panas llorando y me vi feo. 3.000 personas fallecen cada año en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Y el 70% son motociclistas. Yo solté eso. Al final, es uno que pierde. Y la vida vale más que una carrera de motor. Sé consciente y conduce con prudencia. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30.000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo, 15% de inicial en la mayoría de modelos, 6 meses sin intereses, desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella, nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso en ¿Qué día? Con Eddie Bueno y en compañía ahora de nuestro invitado especial, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Me refiero al señor Francisco Luciano. Buenos días, Luciano, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Y viendo que ya él está en la palestra pública después del recorrido que hicieron la demanda pacífica en la que participó la Fuerza del Pueblo, acompañando al pueblo, valga la redundancia, en contra del alto costo de la vida y demás situaciones. Pero hemos visto que la Junta Central Electoral ha visto esto como proselitismo. ¿Cómo lo ha tomado la Fuerza del Pueblo y qué están haciendo con relación a eso en cuanto a la Junta Central Electoral? Bueno, ciertamente, con mucha pena, nosotros vemos cómo la Junta Central Electoral actúa bajo presiones que no tienen sentido, por la siguiente razón. Los partidos políticos, de acuerdo al artículo 216 de la Constitución, tienen vida propia y tienen derecho a defender causas sociales y a liderar protestas. De acuerdo a los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución, a los dominicanos nos asiste el derecho a la protesta, al libre tránsito y a la libertad de organización. La Junta nos envía un acto que no es preciso, porque reconoce todo eso, pero en su considerando 4 establece que el uso de los símbolos de la Fuerza del Pueblo en la manifestación podría interpretarse como proselitismo. Miren, en derecho no es así. Cuando usted va a sancionar a una gente en derecho, usted lo lleva a un tribunal, usted tiene que decirle al juez, mire, él violó el artículo tal de la ley tal, porque hizo tal cosa, y aquí está la prueba. Entonces, la ley 2023
de partido político y la ley electoral establece con claridad en su artículo no lo preciso bien, pero establece con claridad qué es proselitismo. Lo define como la promoción de candidatura y la solicitud del voto. La ley, la misma ley que ellos están invocando para decir que la manifestación de la fuerza del pueblo podría interpretarse como proselitismo. Entonces resulta que proselitismo es pedir el voto y proselitismo es promover el candidato. Eso no ocurrió ahí. Que fuimos con los símbolos de la fuerza del pueblo. Pero ven acá, ¿y quién fue que convocó? ¿El Episcopado? ¿Fue la Confederación Evangélica? ¿Fueron los Tigres del Licey? ¿O las Águilas Cibaeñas? Quien convocó fue la fuerza del pueblo. Y la fuerza del pueblo es un partido político legal. ¿O qué quiere la Junta? Que actuemos clandestinos. Entonces nosotros le hemos solicitado a la Junta, en un acto muy respetuoso y en base a estos argumentos de la ley y de la Constitución, que retire eso. Porque entonces la Junta Central Electoral estaría sancionando el derecho a la protesta. Y eso en una democracia no es permitido. Y lo otro es que la ley electoral solo norma los procesos electorales. No, la vida de los partidos no se mueren, no se cierran. Los partidos no cierran con las elecciones. Los partidos tienen vida propia y existen porque, como en el caso de la fuerza del pueblo, defendemos causas sociales. Y es un derecho que nos asiste. Y nosotros no vamos a renunciar a ese derecho. Pase lo que pase, nosotros no vamos a renunciar al derecho de acompañar al pueblo dominicano en su justo reclamo. Francisco, yo te quiero decir a ti algo. Tú sabes que estamos frente a un líder político como Leonel Fernández, que tiene una talla que no tiene discusión. Y yo digo que la sagacidad de Leonel hizo que en un meeting de esa magnitud, con los símbolos de su partido, llevara tantas personas, y él se manejó dentro de los cánones de la legalidad al no pedir el voto, al no hablar de programa de campaña y manejarse dentro de lo que no está sancionado directamente por la ley, pero eso fue por su sagacidad que él tiene, que él sabe qué sí está permitido y qué no está permitido. Ahora, a los ojos de la nación, de todo el mundo, fue un mitin político. ¿Pero y quién dijo que no fue político? Bueno. Lo que no fue proselitista. Exacto. Pero toda acción humana es política. Esta conversación es una relación política. Hoy, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que vamos a tratar la cosa? ¿Cómo es que vamos a educar a la población si queremos ver donde no hay? Cuando usted hace lo que la ley le permite, el otro puede interpretar lo que él quiera. Mire, yo le voy a poner un caso. El Partido Revolucionario Moderno, el mismo día que la Fuerza del Pueblo realizó la marcha, tenía una campaña de verificación casa por casa. Y estaban en todas las esquinas del país con su gorra y su bandera. ¿Ellos no tienen derecho a eso? Sí tienen derecho a eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a pedirle a los ciudadanos. Los partidos tienen derecho a visitar a la gente y a pedirle a la gente que se integre a los partidos. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿El día de las elecciones? No, es antes. Y ellos no violaron la ley electoral ahí. ¿Y por qué no la violaron? Porque era diferente a que ellos anduvieran con franela diciendo vota por fulanito. Eso sí es diferente. Entonces, tampoco violaron. Y se quiere interpretar, porque parece que se quiere prohibir la actividad política y la existencia de los partidos políticos. Y eso no es democrático. Entonces eso no es democrático. Es lo contrario, la Constitución establece que los partidos son la columna vertebral de la garantía democrática del país. Y entonces parece que con sentencia, no sé si nosotros vamos también hacia la judicialización de la política por el simple hecho de ser político. Porque también se quiere construir que todo el que es político es ladrón, que todo el que es político es farsante, que todo el que es político... No, hay de todo como en botica. La única diferencia entre la actividad política y las otras actividades de otro índole es que los políticos, en el afán de ganarnos el poder, el favor del pueblo para ascender al poder, a veces cometemos el error de desacreditar la actividad. Y la desacreditamos con conductas específicas que muchas veces son magnificadas. Y yo le digo lo siguiente: yo nunca he oído el episcopado hacer un espacio pagado condenando locura pedófilos, que los hay. Cuando aparece uno, ellos le buscan una solución, pero lo hacen en el marco del silencio.
Cuando un médico hace una práctica, una mala práctica, los otros médicos no salen a denunciarlo. Anotan el error para en su próxima clase de medicina no se cometa. Ahora los políticos no, porque los políticos tenemos que explicar hasta de dónde sacamos la comida que nos comemos. Entonces es como si fuera una actividad criminal. Si ustedes son culpables de entrada. De entrada. De entrada son culpables. De entrada. Yo te quiero preguntar, en ese tenor, ahora mismo se ha destapado una cantidad de electos en ejercicio, tanto de diputaciones como sindicaturas de la gente del PRM que han sido pedidos en extradición. Yo ayer decía aquí en el programa que yo veo bien que este flagelo del narcotráfico se ha enfrentado. Lo que yo veo mal es que puedan venir de otro país con una sentencia dada y los dominicanos sean entregados sin más ni más. Porque ellos vienen, este señor está en narcotráfico, lo esposan, se lo llevan, pero aquí yo entiendo que debería de haber un proceso previo, de una investigación previa, de que el gobierno de verdad pueda decir, sí, esa persona está en tal cosa, porque yo veo que ellos vienen de allá, ya con la sentencia hecha. Entonces como que el pueblo dominicano o el Estado dominicano no tiene manera de comprobar de que lo que ellos están diciendo es así. ¿Por qué digo esto? Porque tú ves que un Pablo Escobar, un César el Abusador, un Quirino, pero ¿quién compraba la droga allá? O sea, la droga se va de aquí, la tiran al río, cogen los cuartos y lo traen para atrás. O sea, yo nunca he visto que de allá cae preso a nadie. Entonces, los de aquí son culpables de entrada y allá no hay ningún culpable. ¿Qué explicación tú me das de eso? Mire, el procedimiento de extradición está establecido en nuestro marco jurídico. Nosotros tenemos acuerdo de extradición, lo que hay que verificar es si se ha cumplido el debido proceso, porque cuando tú eres condenado por un tribunal de un país con el que tú tienes acuerdo de extradición, el país tiene que agotar un proceso. Y yo recuerdo perfectamente el caso Quirino. A Quirino lo atraparon aquí, lo metieron preso, hubo que emitir una sentencia aceptando su extradición y se firmó la extradición. Es un procedimiento que está ahí. Por eso... Pero los últimos no han sido así. Bueno, vienen, sí, pero llevan, yo pienso que lo que dice Luciano... Si tú te vas voluntariamente... eso es lo que pasa, que están firmando voluntariamente. O sea, si tú te vas voluntariamente, es un derecho que tú tienes. Okay. Y así no te abren un expediente aquí. Yo pienso, como dice Luciano, que tenemos un tratado de extradición y se supone que ellos pasan todo eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando sucede esto, por ejemplo, estos funcionarios que fueron extraditados, estas personas no se le pasa, se le hace un proceso allá, pero no se le abre un proceso aquí. Entonces cuando regresan, le regresan su fortuna y lo que sucede, y sus bienes. Lo que sucede es que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Son 2 países diferentes. No. Espérate. Si aquí no te probaron nada, ni te acusaron de nada, o sea, porque también no podemos pasarnos tampoco. A Quirino se le devolvió todo. No, pero no podemos pasarnos tampoco. A él lo atraparon aquí y se le abrió un proceso y se juzgó. ¿Qué es lo que pasa con la justicia norteamericana? Que es un modelo que se está implementando aquí. Es que se negocia con el criminal. Porque en aquella sociedad desarrollada y de libre mercado, el dinero es más importante que el daño que usted haya hecho. Y entonces le bajan la pena, si chivatean. Es decir, y aquí ustedes lo vieron, aquí hay gente que dirigió él la operación. Él dice que se cogió 20.000 millones y él dice que va a devolver 2.000 millones. Pero así está bien, pues tú te coges 20 y después tú te entiendes con el fiscal para entregar lo que te ayudaron, pero tú te quedas con 18 y tú le das 2 y eso está bien. ¿Se entiende? O sea, ¿usted lo ve bien eso? No, claro que no, eso no está bien. Claro que no está bien, porque lo que tú tienes que jugar es los hechos. Y volvemos al principio. Son los hechos, hermano. Si usted violó y usted robó, usted se puede arrepentir. Usted puede devolver lo que usted se robó, pero usted se lo robó.
Usted cometió un delito. Es como que yo me robo una gallina y después de comer voy y la vomito y ya. Pues, Exacto, está bien, no, me robé nada. exacto. Ahora, si fuera al revés, que se quedaran con 2 y devolvieran 18. No, es que tampoco es así, debe devolver el doble. Debe devolver el doble y purgar una pena ante la sociedad. Así sea, pedir perdón de rodillas en la calle un mes. No, es que el delito no se puede ni se debe aplaudir. Entonces, eso es falsa justicia, eso es falsa persecución. Con el criminal no se negocia. El criminal se somete, se le prueba y se condena. Ahora, tú no te puedes inventar criminales. Tampoco te pueden inventar. No, en un Estado de Derecho no se puede. Y lo otro es el chantaje. Yo tengo mi colmado, yo tengo un colmado que me fue de 30 años con mi mujer y mis hijos a levantar mi colmado, junto unos pesitos, y yo soy amigo del caballero. El caballero era funcionario público y de repente a él lo llevan preso y a mí me van a buscar atrás y me dicen, mira, para sacarte el expediente, tienes que declararte culpable, tienes que acusarlo y tienes que devolver y tienes que dar parte de lo tuyo. Entonces yo tengo que pensar, si dejo que me quiten todo y me lo gasten todo en el proceso, o si acepto, aún vomitando hacia adentro, que yo era cómplice de lo que no fui cómplice, porque también a eso se presta el chantaje en sí. A todo eso. Entonces, los fiscales, los procuradores tienen que ser personas sobrias. El fiscal investiga a cargo y a descargo. El fiscal no está para condenarte. El fiscal está para investigar. Y si usted no tiene nada que ver, mire señor, discúlpenos, habíamos tenido una denuncia, hemos investigado y esta persona no tiene nada que ver con eso. No hay que someterte obligado si tú no tienes pruebas, ni chantajearte tampoco para que tú firmes lo que tú no debes firmar. ¿Entiende usted que realmente tenemos una justicia independiente, como dice Luis Abinader? Es que en términos jurídicos y legal, el Ministerio Público es independiente desde el 2010. Depende de la característica de la persona. Eso se dice en lo teórico, pero en la práctica no es vamos así. por parte, eso va a depender de usted, del que ejerza la función. Porque mire, una persona íntegra no hace lo que esté mal, aunque lo diga quien lo diga. Y una persona íntegra hace la cosa bien. Ahora, si usted pone un agente de cera, que porque lo llamen por teléfono o le hagan una oferta. Es que lo sigue eligiendo el Poder Ejecutivo. No, es que eso no tiene nada que ver. Mire, Radamés Jiménez fue procurador y lo nombró el presidente de la República. Y fue un procurador decente. Para poner un ejemplo de una gente que me pica cerca. Y fue un procurador decente. Y no se involucró en el vedetismo del populismo procesal. Jean Alain, ¿qué opinión le merece a usted? Jean Alain era un artista. Jean Alain tal vez no hizo todo lo que dicen que hizo, pero la repulsa que se ganó por la manera en que actuó como ser humano desde la posición, mucha gente celebró eso. Yo no celebro procesos indebidos, porque tú no puedes llevar a una gente por una cosa y condenarlo por otra. No puede hacer eso. Miriam Germán, yo entiendo que hizo un buen trabajo también. A mí no me gustó. ¿Sí? No, a mí no me gustó. La vi muy elástica y pusilánime. Además la vi tuerta, la vi mirando por un solo lado. Y así tuerta. Sí, y así no es. Yo la noté algo imparcial. No, yo no. Todo lo contrario. Y lo digo con honestidad. Y es una mujer que admiro, es de mi universidad, la queremos muchísimo, pero ojo con eso, ojo al Cristo. Ojo al Cristo. O sea, se levantaba de la ceguera de la justicia, levantaba pero, doctor, cuénteme. En su procuraduría hubo 37 denuncias y todas se archivaron. ¿Qué pasó aquí? ¿Y a Jenny Berenice la ve parcial o imparcial? También es parte. Tiene más carácter en términos de que ella defiende lo que cree de frente y como sea. Pero la Procuraduría, la Fiscalía y la Procuraduría no pueden llamar a delincuentes a negociar. El culpable se procesa y se condena. Sí. Tú sabes que yo te iba a hacer una pregunta, que tú eres un perito en ese sentido. Dime de una acusación que tenga 30.000 páginas.
Pero es que eso es para que no se conozca nunca. Pero yo digo, pero yo no sé en qué la imprimieron, o quién la leyó, quién la redactó. Debe ser una IA que tienen para que redacten pero eso. que eso Porque oye, yo no me eso puedo es, imaginar oye. una acusación con 12,000 páginas, con 20,000 páginas. ¿Quién la lee? ¿Quién la escribió? ¿Cómo la hicieron? Entonces, explíqueme eso. Entonces es Explíqueme eso. mejor que tú digas, mira, sospecho que se cogió esto, sospecho que se cogió aquello. Pero lo que yo puedo probar es que el tipo hizo esto. Un resumen. Sanción, no lo someta. El tipo administró 25,000 millones. Y tú lo acusas de que él dispendió 25,000 millones. Ya perdiste. Claro, porque algo debió... Porque él va ahí y te va a decir, no, pero espérate. Esas 10 escuelas yo las construí ya. Ah, mira, faltan 8,000 millones. Yo te acusé por 25, pero faltan 8. Sí, pero tú dijiste que fueron 25. Ya tu acusación se cayó ya sola. Entonces cayó. Entonces, otra cosa. Entonces, la cosa hay que hacerla bien. Hay que tomarse su tiempo para hacerlo bien. Manito, otra cosa. No perdona. estamos diciendo que tienen que ser indulgentes. Perdóname. No estamos diciendo que tienen que taparle la falta a nadie. Lo que yo digo es hacerlo bien para que la justicia sea justicia. Óyeme esto. Usted no puede, oye lo otro. Usted no puede, y eso es inaceptable. Y lo hace la actual procuradora y lo hacía ya en Alain. A mí me están investigando. Y en el periódico sale que a mí me están investigando y yo no sé que me están investigando. Entonces me comienzan a condenar previamente, condicionando la opinión pública, pero a mí nadie me ha preguntado nada. Ajá. Se entera por las redes. Ajá. ¿Y qué es lo que dice el procedimiento? O que la fase de investigación es secreta. Entonces, ¿qué debiéramos poner nosotros en el Código Procesal? Que si se filtró, se anula el juicio. Déjame hacerte la pregunta que te quiero hacer, que en ese tenor que yo voy. Yo he visto en los juicios que se han llevado a cabo, sobre todo por corrupción, que es más importante la laraca que se hace en la prensa, el que se juzgue la persona en la prensa, y veo que cuando van a los tribunales, en esencia, no salen sentenciados. Todavía no tenemos ninguno. Bueno, el de la lotería fue el único que hizo cárcel, pero los demás se han ido, yo te digo, tú me dices, y se fueron ya 5 años y vamos corriendo para los 8 años y no va a pasar nada. No, pero dime, porque es que tienen 4 años para cerrar los casos. Pero es que entonces yo no veo como que se cierran los casos. Pero lo otro es lo siguiente. El interés es el ruido o sentenciar. ¿Y cómo tú me llevas a mí preso y pide 18 meses de coerción para mí? Esa es la finalidad. Espérate, yo me chupo 36. Y tú en 18 meses no encuentras cómo presentarme los cargos. Y entonces después tú vas a pedir 18 más, 6 más. Y hay jueces que te lo dan. ¿Tú sabes por qué se lo dan? Porque están presionados por la opinión pública. Porque todos los expedientes los filtran y construyen historias de acusación. Entonces eso no es justicia. Eso podrá ser vedetismo procesal, eso podrá ser show mediático, eso no es justicia. La justicia busca, en primer lugar, establecer la verdad y tomar una medida de equidad razonable frente al delito. Mira, yo tengo un conjunto de imágenes que le mandé al señor director, que la vamos a poner en el mismo orden, señor director, que se la mandé, que han estado saliendo en la prensa nacional e internacional. Lo primero es que la Unión Europea dice y reconoció que la República Dominicana como el líder comercial regional, o sea, en el Caribe, República Dominicana fue reconocido por la Unión Europea como el líder regional comercial. Después vemos que el Fondo Monetario Internacional destaca estabilidad económica de la República Dominicana. Después vemos otra imagen en las redes internacionales incluso. El Comando Sur de Estados Unidos resalta a República Dominicana como el socio clave contra el narcotráfico. Después veo, te estoy hablando, eso te estamos hablando esta semana, todo eso, Después vemos, Estados Unidos pide apoyo internacional, o sea, ya República Dominicana no está peleando solo el tema de Haití. Estados Unidos pide apoyo internacional para restablecer la estabilidad política en Haití. Luego, veo ya ayer, Estados Unidos suspende las solicitudes de inmigración para Haití, Cuba y Venezuela. ¿Qué me da esto a colación? Si sumamos todas estas noticias internacionales, vemos como cuando una persona, el joven sale con la joven y tienen una buena noche de parranda y al otro día es un caballero y empieza a mandar ramos de flores y bombones de chocolate.
vemos que República Dominicana ha permitido el aterrizaje de Fuerza Aérea para repostar. Y y se dice que van a hacer tropa. Que se dice Aquí, que van a hacer una base militar aquí. Bueno, pero Estados el permiso no fue para eso. El permiso perime incluso creo que en abril del año que viene. O sea, fue un permiso por un tiempo X. No es para hacer base ni nada de eso. Entonces vemos como ya República Dominicana como país empezamos a recibir halagos internacionales, ayudas internacionales, apoyo con el tema de Haití, que eso es fundamental. Parece que no fue tan sencillo el permiso, o eso estaba sobre la mesa, o simplemente Estados Unidos está halagando a República Dominicana ante los otros países de Latinoamérica con esa permisividad que ha tenido con ellos, porque Colombia se lo negó y ya lo están declarando narcoestado prácticamente. Todo el que se lo niegue, entonces ellos le entran de frente, pero el que le da la facilidad, fíjate cómo están ya pagando eso con creces. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y yo le agrego a eso, Luciano, que también puede verse la posibilidad, en todo caso, de que como estamos viendo cómo están extraditando funcionarios de este gobierno, que hayan dentro de esas solicitudes de extradición peces mucho más gordos, que se haya llegado a una negociación para que no sean mencionados y nosotros le estemos dando... Mire, los norteamericanos han demostrado que no tienen escrúpulos, que no tienen amigos, que no tienen enemigos y que le da lo mismo abrazarte o apuñalearte. Ha sido su historia. Por eso son un imperio, porque ellos actúan conforme sus intereses. Y si tú entras dentro de sus intereses, tú puedes ser el delincuente más grande, pero eres su delincuente. Esa es su doctrina. Y así han operado. Sí. Ellos están acusando al presidente de Venezuela y a Venezuela de ser un narcoestado, contrariando lo que dice la propia DEA, contrariando lo que dice el M16 de Londres, contrariando lo que dice Naciones Unidas, que han declarado a Venezuela un país libre de droga. Lo que no quiere decir que no haya uno que otro narcotraficante, porque el crimen actúa de espalda a los estados. Claro. Pero lo cierto es que ellos lograron erradicar la producción de droga en su territorio. Y lo hicieron a un alto precio. Comenzó con el gobierno de Chávez y concluyó con el de Maduro. Ahora resulta que Maduro es narcotraficante y que dirige un cártel. Pero miren, hay una corte internacional y Estados Unidos tiene muchísimo poder, pero ellos no han llevado a Maduro a ningún sitio. Ahora, en todos los periódicos del mundo, y con todo el que usted habla, en cualquier parte, el que no tiene capacidad de discernir y de leer más allá del titular y de leer entre líneas, te dice que es un narcoestado, y hasta intelectuales, pero eso están al servicio de esa causa, te lo repiten. Sin embargo, al que agarraron en un barco de droga, lo acaban de indultar. Entonces, ¿cómo es la lucha contra el narcotráfico? ¿Quién le dio derecho a un país en alta mar a bombardear una embarcación sin ningún aviso de que se detenga, sin ningún intento de que se identifiquen quiénes van, sin que de ahí se le haya tirado un tiro? Es más, que ni siquiera le hayan puesto un espejito y tú la explotas y tú dices que ahí iban tantos narcotraficantes con tantos kilos de droga. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo? Pueden ser tanques de romo que llevaban ahí. No, puede ser un pecador perdido incluso. Vamos a darle participación, Ay, aunque sí, sea una o dos llamadas, porque ya se nos está acabando el tiempo para poner los números en pantalla. Y 1 minuto queda. bueno, vamos a recibir aunque sea una Una sola llamada, sí. porque es que ya se nos pasó el tiempo aquí. La conversación estuvo muy interesante con Francisco Luciano. No, cuando ustedes digan. Pero mientras tanto, el Luciano, volviendo a la fuerza del pueblo, se ha criticado. Bueno, vamos a cogerla. Buenos días, ¿está en qué día con Eddie Bueno? Adelante. Bueno, le hablo de Santiago. Sí, le escuchamos.
Bueno, eso sería lo que estaban ahorita refiriendo, que a la indemnización. La indexación, sí. Sí, que salió el hijo de Lionel hablando de indemnización. Sí. Pero el hijo de Lionel tenía que decirle al gobierno que le quitara a la Barrigol lo que Lionel le dejó, el libre de impuestos y muchísimas facilidades. Que esa empresa a nivel de todo el continente que gana mucho dinero en el mundo. Y la empresa que más produce dinero es la empresa de oro en el mundo. Y Lionel se la regaló, le dio bueno, ya aquí me están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Mira qué pasa. Gracias por llamar, gracias por llamar. Bueno, lamentablemente, señores, nada más pudimos coger una sola llamada porque el tiempo se ha agotado. Va a tener que hacerme señas porque la hora se me va para abrir los teléfonos cuando la conversación está interesante. Sí. Así que pedirle que en otra ocasión, señor Luciano, usted pueda volver, porque nos faltaron muchísimos temas más. Usted es un hombre con mucha capacidad para informar y tenemos que elegir otro día para invitarlo. Y a ustedes que mañana les esperamos a la misma hora, a las 10 de la mañana, por su programa ¿Qué día con Eddie Bueno? Bendiciones.